Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. ¿Podrá Zeynep resistir el tormento interminable de Halil? ¿Es aceptable su nueva vida para Merve y Tulay? ¿Cuál es el plan de la señora Songül para la familia Aslan? ¿Quiénes son los nuevos personajes? Mira nuestro vídeo hasta el final y no te pierdas los detalles. Además, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Halil le dice a Zeynep que si te quedas en la letrina y te conviertes en empleado de la granja, retiraré mi queja. Zeynep piensa en lo que dijo el médico sobre la abuela Zumrud. Se ve obligado a aceptar la oferta de Halil. No será fácil explicárselo a su madre. La señora Tulay está casi devastada por el acuerdo alcanzado por Zeynep. En cuanto a Halil, no pensaste en el honor de mi madre cuando la echaste por esta puerta. Piensa, borraré tu honor. Señora Tulay, podría perderlo todo. Dice que no puedo perder mi honor. Zeynep dice que mi abuela se sentirá miserable y no podrá sobrevivir. La señora Tulay dice que piensen un poco en nosotros. Zeynep dice, estoy indefensa, mamá. Fui con un rifle en la mano. Dice que será juzgado por asesinato. Por otro lado, la chica se refugia en una tienda mientras huye de un hombre. Le pide ayuda al hombre. Halil le dice a Songül que no se quejará de Zeynep. La señora Songül no estará contenta con esta situación. Les dice que vivirán en la letrina de la granja y serán sirvientes de la casa. Zeynep le dice a la abuela de Zumrud que volverán a la granja. La abuela Zumrud estará muy feliz. Llegan dos personajes más llamados Senaz y Osman. Yusuf, por otro lado, tiene un enfrentamiento con su hermano para proteger a la niña. Gulan habla con su marido Tekin. Sin embargo, el amor de Gulan es más que el de Tekin. Cada reunión continúa en la mesa de juego. Zeynep y su familia entran en la granja Frat. Una sonrisa maliciosa aparece en el rostro de Songül. Se dice a sí mismo, te despediré en la primera oportunidad. En la puerta Zeynep dice, vamos mujeres leones, vuestra nobleza es suficiente. Por otro lado, Asu y su madre lo disfrutaron mucho. Cuando se detuvieron en la puerta de la dependencia, la abuela Zumrud preguntó por qué hemos venido aquí. Dice que quiero ir a mi habitación y descansar. Zeynep dice que esta vez están renovando la granja y pintando las habitaciones, no podemos quedarnos allí. La dependencia está bastante sucia. Se requiere limpieza. La señora Tulay dice que ni siquiera hay un lugar para dormir. Merve ya no puede permanecer en silencio. Dice que no puedo soportar quedarme aquí. Cuando Halil escucha el ruido, dice, no quiero escuchar este ruido. Dice que sería mejor que se acostumbraran al orden de esta casa lo antes posible. Zeynep dice que si ya no tienes nada que decir, déjame volver con mi familia. Halil dice que no. Dice que es mi trabajo primero. Dice que tienes que venir conmigo. Por otro lado, Yusuf busca la manera de pagar sus deudas. Dice que si su hermano se casa con Suna, no habrá problemas. Sin embargo, Yusuf lo rechaza, diciendo que Suna y yo crecimos como hermanos, esto es imposible. Osman llama a su esposa. Dice que Yusuf no aprueba este matrimonio. Por otro lado, mientras Halil limpia, Zeynep le dice que se vaya. Añade que este lugar será polvo. Halil dice que no me digas qué hacer. Las miradas continúan. Encuentra un reloj entre los artículos. Es el reloj que le compró a su padre. Sus recuerdos cobran vida. Cuando Halil ve el reloj en la mano de Zeynep, lo toma y lo arroja al suelo. Dice que era el reloj de mi padre. Asu llega a Tulayan. Dice que te ha llamado la nueva señora de la casa. La señora Tulay dice que no se rendirá ante nadie. Asu dice que será mejor que vengas. Zeynep limpia la sala de estudio. Le dice que guarde las dagas en el armario. Zeynep se corta la mano. Halil limpia el cuchillo con su pañuelo. Songül cuida mucho de Tulay y Merve Am. Su objetivo es descubrir los motivos de su regreso a la granja. En esto también tuvo éxito.
Se entera de que Zeynep regresó a la granja por la salud de la abuela Zumrud. La señora Songul finaliza la estancia de los huéspedes. Él dice: me gustaría recordarte que ahora eres un empleado. Entonces podrás retirarte, dice. La señora Tulay se queda helada ante esta actitud. Zeynep ha terminado de limpiar la habitación. Llega Alil. Dice que no le gusta la limpieza que hace Zeynep. Zeynep tiene que hacer desesperadamente todo lo que dice Alil. Cemil trae algo para la casa con Zeynep. Zeynep quiere limpiar la casa. Quiere hacer sonreír a su familia, aunque sea un poquito. Mientras Selma y Zeynep limpian la casa juntas, Tulay y Merve comen sus sándwiches afuera. La noche duró bastante para Zeynep. Alil dijo: espérame. Zeynep puso el mensaje "no hay trabajo interminable" en su cuchillo y se fue. Alil llega a Zeynep con ambición. Encuentra a Zeynep dormida. Alil dice que no terminará hasta que yo diga que se acabó. Agarra a Zeynep del brazo y se la lleva. Lo lleva al granero. Alil dice que limpies este lugar ahora. Zeynep, la 1 de la madrugada. Dice: ¿a esta hora? Alil dice que lo quiero así. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.